Hola viajero de la noche. Bienvenido a este espacio donde los secretos de la mente y las sombras se entrelazan con historias que susurran al oído. Hoy exploraremos algo inquietante. ¿Por qué la mayoría de las personas nunca sobreviven a su despertar espiritual? No se trata de un despertar místico romántico, sino de un proceso donde la conciencia empieza a desenredar los hilos de manipulación, miedo y autoengaño que nos gobiernan desde la infancia. Antes de que nos adentremos en este laberinto, suscríbete y dale like. Aquí exploramos la mente humana sin filtros, y cada historia te enseñará algo que cambiará tu forma de ver el mundo y tu propia oscuridad interior. Imagina por un momento que tu mente es un castillo antiguo, lleno de pasillos secretos y habitaciones olvidadas. Cada una de esas habitaciones contiene un fragmento de ti mismo que no conoces del todo. Miedos, deseos, culpas y sombras heredadas que operan en silencio. La mayoría de las personas nunca atraviesan este castillo con los ojos abiertos. Simplemente viven en las habitaciones más iluminadas y conocidas, evitando encontrarse con lo que hay en los rincones oscuros. Jung decía que la persona que se despierta espiritualmente empieza a enfrentarse a estas sombras, y que la resistencia a este encuentro es lo que destruye a muchos en el proceso. La psicología oscura lo explica. Cuando la mente se encuentra con su propia sombra, si no tiene herramientas para manejarla, puede caer en ansiedad extrema, parálisis emocional, dependencia o comportamientos destructivos. Déjame contarte la historia de Elena. Elena creció en un entorno donde la perfección era la moneda de cambio. Su familia tenía reglas invisibles. El éxito debía demostrarse. Los errores eran castigados con silencio o desaprobación, y los sentimientos auténticos eran peligrosos si no encajaban con la imagen que los demás esperaban. Psicológicamente, esto generó en ella un patrón de represión emocional y dependencia de aprobación externa, además de una fuerte propensión a la proyección. Atribuía a otros emociones y defectos que no podía reconocer en sí misma. La sombra de Elena estaba cargada de resentimientos, miedos y deseos negados. Todo comenzó a cambiar cuando Elena tuvo su primer encuentro consciente con su sombra. Mientras leía sobre psicología profunda y meditaba por la noche, empezó a darse cuenta de los hilos invisibles que manejaban su vida. La culpa de no ser suficiente, la ansiedad por ser aceptada, el impulso constante de manipular situaciones para proteger su imagen. La psicología oscura explica que estos hilos son más poderosos que la violencia física. Controlan decisiones, relaciones y emociones de manera silenciosa. Una noche, Elena enfrentó un momento crítico. Una amiga muy cercana hizo un comentario disfrazado de broma que tocaba una herida antigua. «Nunca cambias, siempre igual». Su mente reaccionó de inmediato con ira y justificación automática, pero algo en su interior la detuvo. Respiró, observó la emoción y preguntó internamente: ¿quién está realmente herido aquí? ¿Yo o la voz que siempre me controla? Este acto, aparentemente pequeño, fue un primer paso en su despertar. La psicología cognitiva moderna explica que detener la reacción automática permite reestructurar la red neuronal asociada al miedo y la sumisión, y abre espacio para la conciencia de la sombra. Elena comenzó a notar que muchos de sus patrones de conducta, desde las decisiones profesionales hasta la forma en que interactuaba con su familia, estaban dictados por la sombra interna que aún no había integrado. Su despertar espiritual se volvió un desafío psicológico extremo. Enfrentarse a la sombra no era agradable ni confortable. Era como abrir un baúl lleno de secretos antiguos, algunos dolorosos, otros temibles. La mayoría de las personas, ante esta intensidad, retroceden, buscan distracciones o vuelven a los hábitos conocidos. Y ahí es donde fracasan. No porque la transformación sea imposible, sino porque el miedo y la resistencia superan la voluntad de la conciencia. Elena, sin embargo, decidió seguir observando. Cada emoción intensa, cada impulso de manipular o justificarse, lo registraba como información valiosa sobre sí misma.
La psicología oscura nos enseña que la clave del despertar no es eliminar la sombra, sino aprender a moverse entre sus hilos sin quedar atrapado, identificar las proyecciones de otros y las propias, y reconocer la manipulación emocional, interna o externa, sin reaccionar automáticamente. Con cada noche de reflexión, con cada pequeño acto de conciencia, Elena empezó a desprenderse de los hilos invisibles que controlaban su vida. Comenzó a ver a su sombra no como enemiga, sino como un mapa que señalaba dónde la mente podía ser vulnerable y cómo podía usar ese conocimiento para fortalecerse desde adentro. Pero la intensidad era enorme y el camino exigía vigilancia constante. No todos sobreviven a este enfrentamiento con la propia oscuridad. Muchos retroceden, se pierden en la confusión o se consumen en ansiedad y culpa. A medida que Elena avanzaba, comenzó a notar que el despertar espiritual no es un camino lineal ni amable. Cada insight sobre su sombra traía consigo un impacto emocional intenso. La psicología oscura nos dice que cuando la conciencia se enfrenta a patrones profundos de miedo, culpa o manipulación, el cerebro puede responder con ansiedad paralizante, depresión o incluso una sensación de pérdida de identidad. Elena experimentó esto con crudeza, noches enteras sintiendo que las paredes de su propia mente la rodeaban, que cada pensamiento la observaba y la juzgaba. Su primer gran desafío ocurrió con un miembro de su familia que siempre había ejercido control emocional sobre ella. Durante años, sus palabras habían moldeado su autoestima y su percepción de lo que era aceptable. Ahora, con el despertar, Elena comenzó a ver los patrones de manipulación, el halago disfrazado de crítica, la culpa disfrazada de preocupación, la obligación disfrazada de afecto. Al principio su reacción fue miedo y confusión. Cuestionar estos patrones parecía traicionar a quienes amaba, pero también se sentía atrapada en su propia autocrítica. Fue entonces cuando Elena entendió un principio clave de la psicología oscura. La liberación interna implica ruptura externa, no siempre de forma dramática, pero sí en la forma de límites claros, silenciosos, invisibles para quienes no despiertan. Cada vez que decía no, en lugar de ceder, cada vez que dejaba de justificar la conducta de otros, su mente experimentaba un pequeño shock, un vaciamiento temporal de seguridad que la mayoría de las personas no soporta. Por eso, muchos jamás atraviesan este umbral. El costo psicológico de mirar de frente la propia sombra y la manipulación ajena es demasiado alto sin preparación o guía. Elena comenzó a experimentar lo que los psicólogos llaman reacción de la sombra proyectada. Sus patrones oscuros internos se reflejaban en las acciones de otros, provocando conflictos y tensiones que antes parecían casuales. Colegas, amigos, familiares, todos empezaban a reaccionar a su nuevo estado de conciencia como si algo en ella hubiera cambiado radicalmente. La psicología profunda explica esto como la resistencia del entorno al cambio de identidad de alguien. El despertar espiritual no solo altera al individuo, sino que desestabiliza el ecosistema emocional que lo rodea. Una noche mientras meditaba, Elena recordó una fábula antigua. Un aprendiz de alquimista debía enfrentarse a un espejo oscuro donde se reflejaban todos sus defectos y temores. Solo aquel que podía mirar sin miedo, integrar lo que veía y seguir avanzando, lograba acceder a la luz al final del túnel. Para Elena, la lección era clara. El despertar espiritual no se trata de evasión, consuelo ni aceptación pasiva, sino de enfrentar los aspectos más oscuros de uno mismo y del mundo, resistir la manipulación y mantenerse firme ante la tormenta interna. Comenzó a aplicar estrategias concretas de psicología oscura, observación meticulosa de la conducta ajena, distanciamiento emocional de provocaciones, identificación de proyecciones externas, reconocimiento de patrones repetitivos en su mente y en los demás. Cada paso requería disciplina y valentía, porque su entorno, acostumbrado a su antigua sumisión, reaccionaba intentando devolverla a la dependencia emocional. La mayoría de las personas no soportan este tipo de confrontación constante. Se sienten aisladas,
pierden confianza y finalmente retroceden a los hábitos que las mantenían cómodas y seguras. Pero Elena avanzaba. Poco a poco, cada pequeño acto de resistencia fortalecía su identidad. La conciencia de su sombra y de las sombras externas dejó de ser una amenaza. Se convirtió en una herramienta de discernimiento, una brújula interna que le mostraba dónde podía ceder y dónde debía mantenerse firme. Aprendió que sobrevivir a este despertar no significa eliminar la oscuridad, sino aprender a navegarla sin perderse, a identificar los hilos de manipulación y las proyecciones que antes la controlaban, y a tomar decisiones desde su propio poder interno. Su camino mostraba que la mayoría no sobrevive porque confunden el despertar con comodidad, luz constante o aceptación social. La verdad es que el despertar espiritual es un campo de batalla psicológico. Enfrentar la propia sombra, resistir la manipulación, soportar la ansiedad, cuestionar la identidad antigua y reconstruirla desde la conciencia. Solo aquellos capaces de tolerar esta intensidad, de mirar sin miedo y de actuar con disciplina silenciosa, logran avanzar. Elena había avanzado lo suficiente como para mirar su sombra sin huir, pero lo más difícil aún estaba por venir. La psicología oscura revela que, cuando alguien rompe patrones internos de dependencia, el entorno suele reaccionar con mayor fuerza, como si la mente colectiva intentara devolverlo a la jaula. Y fue justo en ese punto donde Elena sintió que su despertar podía costarle la cordura. Comenzó a tener sueños intensos, cargados de símbolos que parecían sacados de un libro de Jung. Pasillos interminables, espejos quebrados, voces familiares que la llamaban desde la oscuridad. Estos sueños no eran simples fantasías nocturnas, eran proyecciones de su inconsciente, fragmentos de sí misma que emergían para ser reconocidos. La mayoría de las personas no soporta este nivel de confrontación, porque el inconsciente no habla con ternura, habla con crudeza. Te muestra lo que no quieres ver, sin filtros, sin anestesia. Elena descubrió que lo más oscuro no estaba en los demás, sino en ella misma. Recordó todas las veces que manipuló para no sentirse vulnerable, los momentos en que cayó la verdad para ser aceptada, las culpas que había colocado en otros para no asumir su responsabilidad. Fue un golpe devastador, porque hasta ese momento siempre había creído que la sombra estaba fuera, en quienes la habían herido. La psicología profunda enseña que la última barrera del despertar es esta: reconocer que la propia oscuridad también ha sido cómplice. En esos días, todo se volvió inestable. Amistades se deshacían sin explicación, su familia la acusaba de haber cambiado demasiado, y en el trabajo, su nueva forma de pensar generaba distancia con colegas acostumbrados a su docilidad anterior. Era como si el mundo entero se moviera para probar su resistencia. La psicología oscura lo describe como la ley de la homeostasis social. Cuando un individuo transforma su identidad, el sistema alrededor de él trata de devolverlo al estado inicial. Fue entonces cuando Elena recordó las palabras de Jung. Uno no alcanza la iluminación fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esa frase se volvió su ancla. Comprendió que la supervivencia al despertar espiritual no depende de evitar el dolor, sino de integrarlo, de aceptarlo como parte de un crecimiento que nunca es cómodo. Una noche, en medio de la tormenta de pensamientos y emociones, Elena tomó un cuaderno y comenzó a escribir todo lo que sentía, sin filtros, sin miedo. Lo que emergió en esas páginas no era bonito. Confesiones de celos, de rabias antiguas, de deseos ocultos, de culpas nunca dichas. Pero con cada palabra escrita el peso en su pecho disminuía. No estaba destruyéndose, estaba integrando. Lo que para muchos es insoportable, verse reflejados en su lado más oscuro, para ella se estaba transformando en un mapa de liberación. El despertar espiritual, comprendió, no era una llegada sino un proceso constante de morir y renacer. Y aquí radicaba la razón por la que la mayoría nunca sobrevive,
porque se aferran a la ilusión de que despertar es alcanzar paz, cuando en realidad es sostener el caos y encontrar sentido en medio de él. Elena ya no buscaba respuestas fáciles ni aprobación externa. Había descubierto que sobrevivir a este proceso exigía algo mucho más valioso: el coraje de habitar la oscuridad sin dejarse devorar por ella. Elena descubrió lo que muchos jamás se atreven a aceptar: que el despertar espiritual no es un paraíso, sino una guerra silenciosa. No se trata de encontrar calma, sino de soportar la incomodidad de mirar lo que nadie quiere ver. Y la mayoría fracasa porque confunde despertar con paz, cuando en realidad es desmantelar las mentiras con las que han vivido toda su vida. Las personas no sobreviven porque enfrentarse a la propia sombra es más difícil que enfrentarse a cualquier enemigo externo. El verdadero adversario está en la mente, en la necesidad de aprobación, en el miedo al rechazo, en los recuerdos reprimidos que siguen dictando cada decisión. El que se despierta y no está preparado, cae en la desesperación, en la ansiedad, o se esconde detrás de nuevas ilusiones espirituales que disfrazan lo mismo de siempre. Jung lo advirtió: el camino hacia la conciencia es el más peligroso, porque quien lo recorre no puede engañarse más. Elena lo entendió tarde, pero lo entendió. Sobrevivir no significaba eliminar su oscuridad, sino integrarla, caminar entre sus propios demonios sin dejarse arrastrar por ellos. Y en esa decisión encontró una libertad que jamás imaginó. La gente la juzgaba, algunos se alejaban, otros intentaban devolverla a su versión antigua. Pero ya no había marcha atrás, porque quien despierta de verdad, aunque sangre por dentro, ya no puede volver a dormir. Y esa es la verdad que casi nadie quiere escuchar. La mayoría no sobrevive a su despertar espiritual porque prefiere seguir encadenada a la comodidad de lo conocido antes que pagar el precio de la libertad. Solo unos pocos son capaces de sostener el dolor, la soledad y el fuego que implica ver la verdad sin anestesia. Si esta historia resonó contigo, si sientes que algo en tu interior también está llamando a despertar, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora. Dale like a este video y acompáñame en cada relato donde exploramos la mente humana sin filtros, porque la oscuridad no se teme, se entiende, y solo así, enfrentándola, se sobrevive.